tenemos que ver la ventilación. Y ven que hablo de ventilación y no de respiración, por más que muchas veces lo utilicemos como sinónimos, porque en rigor no hacen referencia a lo mismo. A ver, ventilación implica la entrada y salida de aire de los pulmones. También sería un error bastante común decir que ventilación es la entrada y salida de oxígeno de los pulmones, porque en realidad, como ustedes saben, el aire es una mezcla de gases de los cuales el oxígeno no es la mayoría, sino que la mayor parte del aire es nitrógeno, siendo el oxígeno solamente un 21%, casi 21%, 20,93% para ser más exactos, y muy poquito de CO2. Y entonces, ¿qué es la respiración? Bueno, es la ventilación más el intercambio de gases entre el aire de los pulmones y la sangre, más específicamente a nivel de los alvéolos y los capilares sanguíneos, intercambio alvéolo capilar, más el transporte de esos gases por la sangre, ya sea de el oxígeno yendo a los tejidos o del CO2 volviendo a los tejidos para ser eliminado en los pulmones, más el intercambio de gases a nivel de los tejidos, ya sea oxígeno hacia los tejidos o CO2 que es eliminado como desecho. Lo más claro es a nivel del ejercicio, donde sea un gran intercambio en el tejido muscular, particularmente el tejido muscular que está participando de la actividad, pero podría ser cualquier tejido, ya que obviamente todos los tejidos están compuestos por células vivas que necesitan oxígeno para poder sobrevivir. Bien, vamos a ver simplemente los aspectos más grandes, más superficiales, y para eso vamos a pedir la ayuda de nuestro compañero Marcos, a la cual le vamos a agregar el sistema respiratorio. Muy bien, ahí lo tenemos. Vean que los pulmones son bastante más chicos de lo que uno usualmente imagina. Esto tiene que ver también con la forma del diafragma, que es como una cúpula. Ahora en un ratito lo vamos a ver. Bueno, imaginemos que Marcos está en reposo, respirando normalmente sin ninguna preocupación, y entonces acaba de soltar el aire, acaba de realizar una expiración en reposo. Claramente dentro de sus pulmones todavía queda algo de aire, de hecho queda bastante aire, más o menos luego de una expiración en reposo quedan unos 2300, 2400 mililitros de aire entre los dos pulmones. Esto obviamente varía según la persona, el tamaño y demás. Ese volumen de aire que queda en los pulmones luego de una respiración normal se llama capacidad residual funcional. Eso de todas formas después lo van a ver con mucho más detalle más adelante, así que no me voy a expandir en eso. Ahora, imaginemos que Marcos quiere soltar todo el aire, completamente, todos los aires de sus pulmones quiere sacarlo para afuera. Y se pone azul de tanto hacer fuerza para sacar el aire. Bueno, aún así no va a poder bajo ningún concepto soltar todo el aire que tienen los pulmones. Siempre algo va a quedar. Y ese algo no es una cantidad mínima. Estamos hablando de que aproximadamente 1000 mililitros o 1200 mililitros de aire quedan en los pulmones luego de una expiración forzada, luego de una expiración máxima. Y ese volumen se llama volumen residual. Y ustedes podrán decir, ¿pero no será más efectivo si yo puedo soltar todo el aire de mis pulmones para luego ingresar aire, entre comillas, aire fresco? Bueno, en realidad el hecho de que quede una importante cantidad de aire dentro de los pulmones luego de hacer una expiración máxima tiene una importancia fisiológica que tiene que ver con mantener la composición de los gases más o menos constante. Bueno, eso de todas formas lo van a ver con más detalle, como les decía, más adelante. Pero entonces tenemos a nuestro amigo Marcos, que decíamos que está tranquilo, sentado, tomándose alguna cosita, y acaba de hacer una expiración normal, en reposo, sin ni siquiera pensar en ello. Necesitamos ahora ingresar aire para hacer la otra fase, que es la inspiración. Más o menos en reposo vamos a ingresar unos 500 mililitros, ¿sí? Medio litro de aire en promedio. De vuelta depende de la persona, pero bueno, en promedio es la cantidad de aire que va a ingresar en la inspiración normal.
El aire, por supuesto, va a poder ingresar por dos vías. Va a poder ingresar por nariz o va a poder ingresar por boca. Esto es un debate bastante interesante que luego eventualmente podremos discutir, que es la diferencia entre respirar por nariz y respirar por boca, particularmente en el deporte. ¿Qué ventaja, qué desventaja puede tener una forma o la otra? Podemos hablar incluso, bueno, de algunas estrategias que se usan en distintos deportes. Bueno, creo que es algo que puede ser interesante, pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante. El tema es, ¿cómo hacemos para ingresar aire en los pulmones? Bueno, quedamos solamente con los pulmones y ahí lo vemos. Vamos de frente. Seguramente te acuerdas, había una ley que hacía referencia a los gases, que era la ley de Boyle y Marriott, más conocida como ley de Boyle, que la había formulado un químico británico llamado Robert Boyle, justamente, que planteaba lo siguiente: presión por volumen es igual a una constante. ¿Y qué significaba esto? ¿Qué importancia tiene? Significa que cuando tenemos gases, como puede ser el aire, contenido en un recipiente que tiene un determinado volumen, si yo aumento el volumen del recipiente que contiene el gas, la presión necesariamente va a tener que bajar. ¿Por qué? Porque si no, esta igualdad no se mantendría, dejaría de ser una constante. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo, si yo disminuyo el volumen de la capacidad que contiene un determinado gas, la presión de ese gas va a tener que aumentar para que se siga manteniendo que presión por volumen sea siempre igual. Esto estamos hablando a temperatura constante, ¿sí? Digamos condiciones normales. ¿Por qué es importante esto? Para entender la forma en que nosotros vamos a introducir aire en los pulmones. A ver, Marcos acaba de realizar una aspiración normal. ¿Cuánto es la presión del aire a nivel del mar? Aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Esta es la presión del aire atmosférico. Y luego que Marcos realizó una expiración en reposo, la presión del aire dentro de la cavidad que lo contiene, en este caso son sus pulmones, va a ser igual, 760 milímetros de mercurio. Bien, ahora nosotros habíamos dicho que por la ley de Boyle, si yo aumento el volumen que contiene un gas, la presión necesariamente va a disminuir. O sea que si yo quisiera disminuir la presión del aire que está dentro de los pulmones, una estrategia podría ser aumentar el volumen de los mismos. Por ejemplo, en lugar de estar acá, estarían acá. Aumento el volumen de los pulmones, ¿de acuerdo? En el otro lado igual. Entonces, para mantener la constante, la presión necesariamente debe bajar. Y ahora, por ejemplo, en lugar de ser 760, va a pasar a ser, vamos a tachar acá, 755 milímetros de mercurio. Vean que disminuí solamente 5 de 760, o sea, muy poquito. Sin embargo, esto me alcanza para generar un gradiente. Afuera tengo más presión que adentro. Por lo tanto, el aire, siguiendo esa diferencia de presiones rápidamente, inmediatamente va a intentar ingresar a los pulmones para de esa forma igualar las presiones. Y es lo que nosotros queremos, que el aire ingrese a los pulmones porque quiero hacer una inspiración. ¿Estamos claros hasta acá? Necesitamos aumentar el volumen de los pulmones para que ingrese aire. Ningún problema. Pero ahora, ¿cómo hacemos eso? A ver, los pulmones no tienen músculos. Uno podría pensar, bueno, quizás insertando músculos acá que tienen en todos los sentidos. Bueno, no tenemos músculos tampoco que se inserten a nivel de los pulmones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a verlo acá. Le agregamos el tórax, el esqueleto del tórax, con sus respectivos cartílagos costales, y vean que los pulmones están adosados, no pegados, pero sí adosados a la parrilla costal, a las costillas, no directamente, sino por medio de una membrana que los cubre. Ahí no sé si se llega a ver bien, está un poco transparente, pero es una membrana de 2 capas, un tejido conjuntivo, una lámina que lo cubre, que se llama pleura, que se puede inflamar dando una pleuritis.
Bueno, a través de entonces esa pleura que tiene dos capas, una capa que está pegada al pulmón, llamada capa visceral, y una capa que está pegada al tórax, a las costillas y a los cartílagos costales, llamada capa parietal, por aquello de pared, los pulmones van a seguir lo que hagan las costillas, lo que haga la caja torácica en realidad. O sea, vamos de vuelta. Si la caja torácica se amplía, los pulmones se amplían, aumentan su volumen, disminuye la presión dentro de ellos y el aire entra. Si la caja torácica se cierra, los pulmones se van a cerrar. Siempre entonces los pulmones, por intermedio de la pleura, van a quedar adosados, no se van a separar de la parrilla costal. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo hacer para aumentar el volumen dentro del tórax? Tengo tres alternativas. Vamos a verlas ahí. Una alternativa sería aumentar el volumen de la cavidad torácica en este sentido, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, céfalo-caudal. La otra alternativa podría ser aumentar la cavidad del tórax, pero en este sentido, latero-lateral. La tercera alternativa sería aumentar la cavidad del tórax, pero en este sentido, antero-posterior. Bien, tenemos un músculo que de hecho es el principal músculo inspirador, que ustedes seguramente ya sospechan cuál es, que logra aumentar los diámetros del tórax en los tres sentidos. En el sentido vertical, de arriba abajo, en el sentido latero-lateral y en el sentido antero-posterior. En los tres. Se llama diafragma. Ya lo habíamos mencionado, ahí lo vamos a ver. Ahí lo tenemos, ahí lo ponemos más amarillito, eso. Bien, vamos a sacar los pulmones para que se vea bien. Ahí está. Ese entonces es el diafragma. Etimológicamente, habíamos dicho, ¿se acuerdan? En una de las primeras clases que dia significaba entre medio de. Y diafragma es esta capa muscular que está entre medio de el tórax y el abdomen. De hecho, es el límite. No pertenece ni al tórax ni al abdomen, sino que forma el límite entre ambas cavidades. Y si ustedes ven que tiene forma de cúpula, se dice que es como un domo, ¿ven? A ver si lo podemos ver ahí, se ve más claramente. Ahí va, ven que tiene forma de cúpula. Eso hace que los pulmones, por lo menos en la respiración normal, no forzada, queden bastante arriba. Ven que no ocupa toda la parrilla costal como uno se imagina, sino que los pulmones ocupan simplemente el espacio más superior, en parte por culpa de este diafragma que le resta bastante espacio. En una inspiración forzada, una inspiración muy forzada, puede pasar que el diafragma prácticamente quede horizontal, pero si no, ven que queda con esa forma convexa, digamos, hacia arriba. Bueno, primero vamos a ver cuáles son sus inserciones, como siempre, y después vamos a hablar un poquito de sus acciones. Entonces lo aislamos, ahí lo tenemos más claramente, y bueno, algunas inserciones se ven muy bien. Por ejemplo, ahí adelante tenemos el esternón, particularmente esa puntita ahí llamada apéndice sifoides. Si ustedes ven, el diafragma entonces toma inserción en el esternón a nivel de el apéndice sifoides. Particularmente, queremos ser un poquito más precisos, bueno, a nivel de la cara posterior del apéndice sifoides. ¿Dónde más? En las costillas. Sobre todo, acá no lo estamos viendo, pero imagínense que las costillas, como ustedes saben, se continúan con cartílagos costales. Ahí, ¿verdad? Cartílagos costales continúan acá. Se inserta entonces a nivel de los cartílagos costales de las últimas 6 costillas o de las últimas 7. Puede haber alguna pequeña variación ahí. La mayoría de los autores plantea de la costilla 7 hasta la costilla 12. Y luego toma inserción, como ustedes ven, en la columna. Pero acá hay algo interesante. Usualmente cuando uno piensa en el diafragma, quizás porque lo asocia con la respiración y con los pulmones y demás, tiende a imaginarse una estructura del tórax. Y por tanto, cuando pensamos en las inserciones en la columna vertebral de este músculo, tendemos a pensar en la columna torácica, en las vértebras torácicas. En realidad, las inserciones de la columna o en la columna de este músculo se dan a nivel de la columna lumbar y se da por medio de 2 columnas o pilares, también llamados, que son justamente lo que estamos viendo ahí. Estos acá.
Usualmente el pilar de la derecha es más grueso, más grande y llega un poquito más abajo, y el pilar de la izquierda es más fino, más grácil y llega un poquito más arriba. Agarra los cuerpos vertebrales de las vértebras L2, L3 y L4, llegando hasta L4, entonces a la derecha. En algunos casos puede tomar también la L1, la primera vértebra lumbar, y también se inserta a nivel de los discos intervertebrales de las vértebras que mencionamos, y a nivel de la izquierda agarra la vértebra lumbar 2 y 3, puede llegar a tomar inserción en la 1 también, y también en los discos intervertebrales que están entre esas vértebras. Luego también tiene otras inserciones, unas arcadas, con inserciones a nivel de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, pero a los efectos de este tema está bien si nos acordamos que se inserta a nivel de los cuerpos de las vértebras lumbares. ¿Sí? Si nos acordamos que a nivel derecho tiende a bajar un poquito más hasta la cuarta lumbar, o sea, la anteúltima, y a nivel o del lado izquierdo tiende a bajar un poquito menos hasta la L3, bueno, con eso ya estamos más que bien. Y algo interesante, miren, vamos a verlo desde abajo. Ven que tiene todo eso blanco en el medio. ¿Qué es eso blanco? Bueno, justamente es un tendón. A diferencia de los músculos que estamos acostumbrados a ver, que veamos la parte carnosa y a los costados los tendones, el tendón de este músculo está en el medio. Y la parte carnosa, la parte contráctil, digamos, está hacia los costados. Y prácticamente se podría decir que se inserta en las inserciones que ya vimos directamente por fibras musculares. Otros autores dicen que no, que en realidad se insertan por pequeñísimos tendones también en la periferia. Pero la realidad es que el tendón importante, el tendón grande de este músculo está en el medio. Este centro se llama centro tendinoso, también llamado centro frénico. Frénico hace referencia a diafragma, como el nervio frénico, por ejemplo. Y vemos que este centro frénico está a su vez perforado por estos forámenes u orificios, ese ahí muy notorio. Luego aquí tenemos algunos más, este y este. Bueno, esos orificios dan paso a arterias, venas, por ejemplo la arteria aorta viene del tórax, llamada arteria aorta torácica, pasa al diafragma y de ahí en adelante se llama aorta abdominal, va a ser todo pegado a la columna lumbar. Va a pasar por ahí también por otro orificio del esófago, va a pasar la vena cava inferior, también pasa algún nervio, pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Es importante sí este tendón intermedio. Ahora vamos a ver por qué en la mecánica de la ventilación. Y aquí estamos, bien. ¿Qué pasa en la inspiración con el diafragma? El diafragma baja, desciende. El centro frénico, el centro del diafragma, se dirige hacia caudal, hacia abajo. ¿Cuánto? ¿Cuánto baja? Bueno, en reposo no mucho, 1,5 centímetros es lo que se habla, un poquito. En el ejercicio intenso sí, puede llegar a bajar 5 veces más o más, puede llegar a bajar hasta 10 centímetros prácticamente hasta que el diafragma queda casi plano. Entonces, ustedes ya se lo están imaginando de las 3 dimensiones en las cuales podía aumentar el volumen del tórax. Si baja el diafragma, ¿qué dimensión aumenta? Bueno, claramente, si el diafragma está más o menos acá, cuando el diafragma se contrae, dijimos que baja, entonces ahora está más o menos a este nivel. Vamos a poner una cosa así, o sea que lo que aumenta es la distancia en este sentido cefalocaudal del volumen del tórax, lo cual haría por sí mismo ya disminuir, aunque sea levemente, la presión dentro de los pulmones y hacer ingresar un poquito de aire. Pero además, la contracción del diafragma hace elevar las costillas, ahora vamos a ver por qué, y la elevación de las costillas hace aumentar el diámetro en los otros dos sentidos, en el sentido antero-posterior y en el sentido látero-lateral. Bien, primero vamos a analizar de qué manera el diafragma cuando baja eleva las costillas. Parece un poquito paradójico. A ver, el diafragma se contrae, baja y las costillas en las que se inserta se elevan. Parece un poco raro, pero no lo es. ¿Y por qué? Por la dirección que tienen sus fibras. Vamos a verlo acá. Si ustedes ven
la fibra del diafragma vienen, por ejemplo, insertadas en los cartílagos costales de las últimas costillas y viene en este sentido. Así que cuando se contrae, tira de las costillas acá y lo mismo pasaría acá y entonces hace que se eleven. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que las costillas en la respiración normal no están horizontales como una veces se podría imaginar, sino que, como ya lo mencionamos en algún momento, tienen una dirección oblicua hacia abajo. Vamos a verlo acá. Si ustedes ven ahí, las costillas se dirigen hacia abajo en este sentido, ¿ven? Salvo la primera, que está bastante horizontal, después todas las otras están dirigidas hacia abajo. O sea, no están, digamos, horizontales, como sería así, ¿verdad? Sino que están formando un ángulo con la horizontal. Ahí eso haría que las costillas tienen la capacidad entonces, luego de una expiración normal y al inspirar, tienen la capacidad de levantarse. Así que ya vemos que por un lado, cuando el diafragma se contrae, baja el centro frénico, pero a su vez las partes periféricas que se insertan en las costillas tiran hacia arriba y levantan las costillas. Y también aumentan el diámetro de las costillas, sobre todo las inferiores, por otro mecanismo, que vamos a verlo enseguida. A nivel del abdomen, no es que hay aire, no es que no tenemos nada, sino que bueno, tenemos un montón de órganos abdominales, tenemos el hígado, estómago, bueno, todos los intestinos delgado, grueso y demás. Imaginen qué pasa si el diafragma desciende. Bien, el diafragma empuja todos estos órganos en dirección hacia abajo. Claramente estos órganos se consideran inextensibles, como a los efectos de simplificar una cámara llena de agua, vamos a decir, que si yo la empujo, disminuyo su volumen de arriba hacia abajo, claramente va a aumentar la presión hacia ¿dónde? Hacia los costados. O sea, lo empujo de arriba abajo y todos estos órganos van a tender a redistribuirse haciendo fuerza hacia los costados. Y hacia los costados, ¿qué están? Las costillas inferiores. O sea que por este mecanismo también el descenso del diafragma tiende a separar las costillas aumentando su diámetro. En este caso, particularmente diámetro lateral. Ahora, está claro que si baja el diafragma aumenta el volumen del tórax en sentido vertical. Lo que quizá no queda claro es por qué al levantar las costillas aumenta el diámetro del tórax en los otros dos sentidos. Nos vamos a venir a este libro que ustedes seguramente ya lo están estudiando, que hace la analogía con un balde. Ahora vamos a tratar de analizarlo. Sería, el balde representaría el tórax. Lo que sería la boca del balde representaría el área de sección transversal, como si yo cortara el tórax en el plano horizontal. Bueno, este es el área que yo estaría viendo, ¿sí? Y el asa del balde son las costillas. Luego de una expiración normal, las costillas van a quedar como el asa del balde que se ve acá abajo, es decir, contra las paredes del balde, y el área de sección transversal va a ser esto. Ahora, ¿qué pasa si yo por algún motivo logro elevar el asa del balde, lo que correspondería a elevar la costilla? Vean cómo ahora el diámetro de sección transversal aumentó. Si yo sigo el borde del asa del balde, tengo un mayor área, por tanto, un mayor volumen. ¿Qué es lo que yo quería? Mayor volumen dentro del tórax para poder disminuir la presión y que el aire se vea obligado a ingresar. Si esto es atrás, esto es adelante, y acá son los costados, la elevación, como se ve acá, del asa del balde aumenta el diámetro en el sentido antero-posterior. Y eso es lo que sucede sobre todo a nivel de las costillas más superiores, digamos de las 6 primeras costillas, en donde al elevarse esas costillas aumenta el diámetro del tórax en el sentido de adelante a atrás. Y eso lo vamos a ver principalmente acá, se ve muy bien. Ustedes recuerdan, lo vimos anteriormente, que las costillas tenían una cabeza. La cabeza, como está ahí, se va a insertar a nivel de 2 cuerpos de vértebras torácicas, menos la 1 y la 11 y la 12 que se insertaban en un solo cuerpo. El resto se insertaba entre un cuerpo y el otro, ¿sí? Y a su vez tenía inserción en la apófisis
transversa de la torácica, menos la costilla 11 y 12 que no se insertaron en la apófisis transversa, pero la mayoría de las costillas sí lo hacen, ¿de acuerdo? Bueno, y acá estamos viendo desde arriba, sería un plano horizontal. Esto sería el cuerpo de la vértebra, la cabeza de la costilla, ahí la inserción con la apófisis transversa. Esto sería a nivel de las costillas superiores. Y ven cómo, si nosotros hacemos pasar un eje de movimiento entre la cabeza de la costilla y la articulación con la apófisis transversa, ese eje va a tener una dirección que se acerca al plano frontal. El plano frontal era este. Claramente no está en el plano frontal, sino que está oblicua. Pero bueno, está oblicua cercana, digamos, se acerca al plano frontal. En ese sentido, imagínense, sería bueno poder verlo, digamos, en vivo y en directo, pero bueno, imagínenselo, sería como el asa del balde, ¿sí? Como lo que veíamos recién, como acá, si esto fuera adelante y esto fuera atrás, bueno, básicamente el movimiento mismo del asa del balde, ¿de acuerdo? Donde hay un aumento, ¿ven?, de la distancia adelante-atrás a nivel del tórax. Y eso lo vemos acá, aumento de la distancia adelante-atrás, ¿de acuerdo? En la inspiración, que es lo que estamos viendo. Ahora, si nos vamos a las costillas inferiores, digamos las 6 últimas, y hacemos pasar un eje que pase por la cabeza de la costilla de vuelta, por esa articulación entre la cabeza y el cuerpo de las vértebras, y a su vez pase por la articulación entre la apófisis transversa y el tubérculo costal, vemos que más abajo, en las costillas de más abajo, el eje ya no es, o ya no tiene una dirección tan cercana al plano frontal, sino que tiene una dirección oblicua más cercana a lo que sería el plano sagital, que es este acá, ¿sí? O parasagital, si ustedes quieren, ¿de acuerdo? Por lo tanto, imagínense ahora el movimiento de esta costilla, creo que esta imagen se ve bastante bien, hacia dónde tiene a dirigirse, hacia dónde aumenta el diámetro. Aumenta claramente en este sentido. Y tenemos del otro lado la otra costilla, entonces aumenta en el sentido latero-lateral. O sea que, como muestra esta imagen acá, a nivel de las costillas inferiores, el aumento del diámetro tiende a ser hacia los costados, a partir de que se elevan las costillas por contracción del diafragma, ayudado, como vimos, por la presión que hacen las vísceras a ese nivel, ¿verdad? A ese nivel inferior. O sea que hasta acá un concepto importante. Qué cara de loco, ¿no?, que tiene el tipo este, la verdad que cada vez me asusta más. Bueno, un concepto importante que vimos hasta ahora. Si un músculo, como en este caso el diafragma, levanta las costillas, provoca un aumento entonces del volumen del tórax y por tanto de los pulmones y produce la inspiración. De ahí se desprende que músculos que levanten las costillas van a ser músculos inspiradores. Eso es una regla general que nos va a ayudar mucho después en el análisis de las acciones de otros músculos que participan en la ventilación. Y lo contrario, músculos que tiren para abajo, no sé, de donde sea, ¿sí?, pero se insertan en las costillas y las tira hacia abajo, entonces tienden a ser un músculo, o ya podemos pensar que va a ser un músculo expirador, que va a tender a soltar entonces el aire. Bien, en la inspiración normal, en la inspiración en reposo, necesitamos meter en los pulmones más o menos medio litro de aire, 500 mililitros más o menos, ¿sí? Con la contracción del diafragma, ese descenso del diafragma de un par de centímetros. ¿Nos alcanza? Casi. Muchos autores plantean, y esto está muy discutido, de que otro conjunto de músculos, que ahí se los marqué, que están entre las costillas, entre todas las costillas, se llaman justamente músculos intercostales, colaboran con el diafragma en la inspiración. Y particularmente, no cualquier músculo intercostal, sino los que están más por fuera, músculos intercostales externos, que son lo que ahí estamos viendo. Si ustedes ven, como dijimos, ocupan los espacios entre todas las costillas, de la primera hasta la 12, hasta la última, y prácticamente lo encontramos rodeando toda la cavidad torácica. Hacia adelante, no llegan al esternón directamente, sino por medio de esta membrana, llamada membrana intercostal externa,
Y hacia atrás se quedan unos centímetros, se quedan a unos centímetros de, vamos a verlo ahí, de la inserción de la cabeza de las costillas con las vértebras torácicas. Se quedan ahí unos centímetros a nivel del ángulo posterior de las costillas. Pero el concepto grande es ese, que prácticamente, digamos, rodean, ¿sí?, toda la cavidad torácica. Y lo importante es la dirección de sus fibras. Se dirige en este sentido, lo ven acá, tienen una oblicuidad, lo mismo acá, y todas así. Y del otro lado va a ser en el otro sentido, ¿verdad? Pegan toda la vuelta. Y esa oblicuidad de sus fibras determinaría que tiran la costilla de abajo hacia arriba, o sea, tienden a levantar las costillas. Entonces, en la inspiración normal se podría plantear que el músculo que está participando fundamentalmente es el diafragma, digamos un 80% por lo menos del trabajo se lo lleva el diafragma y una parte menor se la llevan los intercostales externos. Y con eso, para la inspiración normal, estamos bien, estamos más que bien, no necesitamos la acción de ningún otro músculo. Otros autores han planteado que en realidad estos músculos intercostales externos no son músculos inspiratorios, sino que tendrían otras funciones. Por ejemplo, unir toda la parrilla costal entre sí y de esa forma, digamos, estabilizar, que las costillas no queden sueltas ahí, digamos, sino que estén formando un bloque compacto gracias a estos músculos intercostales. Esto hace, es interesante, de que si yo, por medio de un músculo, tiro de una costilla para arriba, voy a levantar todo el tórax, porque todo el tórax está unido, en parte por estos músculos. También hay otros que se llaman intercostales internos, que vamos a ver enseguida, ¿sí? Pero eso es interesante. Si yo levanto entonces una costilla, tiro entonces de todo el conjunto, levanto todo el conjunto. Otros autores plantean que en realidad la función principal de estos músculos es mantener la separación entre costilla y costilla. Bueno, yo leí algunos trabajos muy recientes, electromiográficos, que plantean que la realidad es una mezcla, es decir, algunas partes del tórax actúan como inspiradores, mientras que otras partes actúan más como estabilizadores de esa parrilla costal. Pero bueno, como sea, vamos a tomar como criterio de que son los intercostales externos músculos inspiradores. Muy bien, ¿qué pasa durante el ejercicio? Porque hasta ahora estamos en reposo, ¿no? Habíamos dicho que estaba Marcos tranquilo, tomando algo, relajado, sin problema. Pero ahora empieza a correr, y empieza a correr en forma intensa. Bueno, vamos a necesitar meter mucha mayor cantidad de aire por minuto dentro de nuestros pulmones. Después van a ver en fisiología del ejercicio, pero aumentamos en varias veces la cantidad de aire que necesitamos meter en nuestros pulmones durante un ejercicio muy intenso. Es realmente muy notorio el aumento en la ventilación, tanto en la frecuencia como en la profundidad, es decir, en la cantidad de aire que metemos en cada inspiración. O sea que ahora ya no nos alcanza solamente con el diafragma y los intercostales externos eventualmente. Necesitamos otros músculos que colaboren. Y esos músculos se llaman músculos inspiratorios accesorios. ¿Y cuáles son? Bueno, cualquier músculo que eleve las costillas ya podemos pensar que va a colaborar con la inspiración. Vamos a ver algunos de ellos. Bien, este músculo lo conocemos claramente, pectoral mayor. Bueno, si hay un pectoral mayor, ya te vas imaginando que hay un pectoral menor, que de hecho lo hay, lo vamos a ver en un ratito. Si tú ves tus fibras, tienden a correr de una forma bastante horizontal. Sin embargo, algunas fibras tienden a correr de esta forma oblicua. O sea que si tomamos punto fijo a nivel del húmero, después vamos a ver dónde se inserta, lograríamos una cierta dirección oblicua hacia arriba. Estaríamos tirando en dirección hacia afuera y hacia arriba. Entonces ayudaríamos a levantar las costillas. Acá no se ve tan claro, pero imagínate que yo levanto el brazo, ¿sí? Por ejemplo, pongo mis manos detrás de la nuca, lo vamos a ver ahora en una imagen que va a quedar muy claro, y eso haría que el pectoral o las fibras del pectoral se dirigieran más hacia arriba, una dirección más oblicua, y ayudarían aún más a levantar las costillas. Lo vamos a ver igual un ratito, va a quedar más claro. Lo que vamos a hacer ahora
es sacar el pectoral mayor, que entonces es un inspirador accesorio. Lo sacamos y por debajo vemos justamente el pectoral menor. Este pectoral que viene de una apófisis llamada apófisis coracoides, que forma parte del hueso omóplato o escápula, que lo vamos a ver más adelante. Ahora ven sus fibras cómo se dirigen en este sentido. Y si tomamos punto fijo a nivel de la apófisis coracoides, arriba, acá a este nivel, entonces ¿para dónde van a tirar sus fibras? Claramente en este sentido, tendiendo a levantar las costillas donde se inserta. Ahí las está viendo, 3 costillas, tercera, cuarta y quinta. Pero como dijimos, el tórax forma como un bloque, un bloque unido, no son costillas independientes. Entonces, si tiro de algunas, tiro de todas. Este es un músculo inspirador accesorio. ¿Por qué? Porque tira las costillas para arriba. Vamos a ver otro. Ese músculo que estoy señalando es un músculo bastante particular, no le den bola. Se llama músculo platisma o músculo cutáneo. O sea, no es músculo cutáneo, es músculo cutáneo. Es un músculo que bastante particular porque se inserta en la piel, a diferencia de la gran mayoría de los músculos que se insertan a nivel de hueso, pero que en el ser humano prácticamente no tiene función. Tiene función en otros mamíferos, que les ayuda, por ejemplo, a mover la piel, en donde está mucho más desarrollado, pero en el ser humano no tiene importancia. Así que lo vamos a sacar. Sacamos el platisma y por debajo ahí vemos este músculo, ahí a nivel del cuello, un músculo que seguramente conozcan por lo menos de nombre, que se llama esternocleidomastoideo. En realidad el nombre más correcto sería esternocleido occipito mastoideo. Externo, porque se inserta, si ustedes ven, a nivel del esternón. ¿Qué parte del esternón? A nivel del manubrio. Cleido, porque se inserta, como ven ahí, a nivel de la clavícula. Después cuando veamos hombro veremos un poquito de la clavícula. Y llega a nivel del cráneo, ¿sí?, a insertarse en el occipital y la apófisis mastoides, una apófisis que está inmediatamente detrás de la oreja. Por eso el nombre, esternocleido occipito mastoideo. Bueno, ¿qué pasa si este músculo toma punto fijo arriba en la apófisis mastoides? Entonces, lo que vamos a lograr es que tire de aquí para allá, elevando de esa forma o llevando hacia adelante y arriba el esternón, colaborando entonces con la elevación de las costillas en la inspiración. Bueno, sería en todo caso una ayuda menor, no creo que tenga una gran capacidad inspiratoria, pero se lo describe como inspirador accesorio. Bueno, vamos a ver algún otro. No lo vamos a ver todos, sino simplemente algunos a modo de ejemplo. Miren ese que tiene esa forma de sierra. De hecho, en personas muy magras y con cierto desarrollo muscular se llega a notar esa forma de sierra, ¿verdad? Al lado del tórax. Se llama por ese nombre serrato. Vamos a aislarlo, ahí lo tenemos, ¿sí? Viene del borde interno de la escápula, ahí lo vemos bien, ¿sí? Acá estamos viendo, acá lo vemos desde atrás y da toda la vuelta y luego lo encontramos hacia adelante. Se llama serrato anterior o serrato mayor, y eso ya nos da la pauta de que va a haber un serrato posterior o menor. De hecho hay 2 serratos posterior menores que los vamos a ver enseguida. Pero ¿qué pasa con este músculo? Si ustedes ven, sus fibras tienen una dirección en conjunto bastante diagonal. En este sentido, sobre todo las fibras más inferiores, estas parecen ser un poquito más horizontales, pero en conjunto la dirección de sus fibras tiende a dar una resultante. Si tomamos punto fijo en la escápula, como vimos, el borde interno de la escápula, la resultante tiende a ser hacia arriba. O sea que este músculo llamado serrato mayor o serrato anterior tiende entonces también a elevar las costillas y se considera un inspirador accesorio. Cuando estoy haciendo un ejercicio intenso extenuante, necesito echar mano entonces de estos músculos inspiradores accesorios. ¿No te suena a algo? ¿No te parece familiar? Digamos, esto, ¿ves acá? Se llaman digitaciones, ¿verdad? Pues son como dedos. ¿No había otro músculo que lo vimos que se insertaba más o menos de la misma forma, formando digitaciones y que también tomaba varias costillas? Bueno, de hecho el serrato mayor agarra prácticamente todas las costillas, desde la segunda, algunos autores plantean que incluso puede llegar a la primera, hasta la octava, novena costilla.
¿Qué otro músculo tenía un comportamiento parecido, agarrando varias costillas con estas digitaciones? Justamente, este que vemos acá, que lo vimos en la clase pasada, se llama oblicuo mayor. Y si ustedes ven, las digitaciones del oblicuo mayor y del serrato mayor se entrecruzan una con otra. De hecho, hay una postura bastante interesante y es la siguiente. Si nosotros respetamos la fascia de los músculos, fascia es la membrana del tejido conjuntivo que rodea los músculos. Si nosotros disecamos el cuerpo sin romper, respetando esa fascia, vamos a ver que serrato mayor y oblicuo mayor se continúan uno con otro, de tal suerte que algunos autores dicen que en realidad se trata de un solo músculo y no dos músculos separados. Uno sería la continuación del otro. Bueno, se los planteo nomás, algo que resulta interesante, tiene que ver con lo que se llaman las cadenas musculares y tiene injerencia, por ejemplo, en lo que son algunas técnicas de estiramiento, donde intentamos respetar esas cadenas musculares y estirar no músculos aislados, sino yendo más a la funcionalidad de un punto de vista global. Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, lo van a ver con más detalle más adelante en la carrera. Bien, nos vamos para la espalda. Este músculo que se ve acá, lo vamos a ver después con hombros, el trapecio, lo vamos a sacar. Ahí estamos viendo eso que señalamos, ahí es la parte inferior, después la parte media y la parte superior del trapecio, ¿sí? Tres partes de un mismo músculo. Nos encontramos con estos músculos llamados romboides, los sacamos. Y por debajo de los romboides, entonces bien profundo, inmediatamente por encima de aquellos músculos erectores del raquis que habíamos visto en la clase pasada, nos encontramos el serrato posterior o serrato menor. Pero resulta que dijimos que hay dos, porque hay otro acá abajo. Mirá, acá lo estás viendo, ¿sí? Uno arriba y uno menor abajo. Entonces, ¿cómo le llamamos? Bueno, el que está arriba, serrato menor póstero superior, y el que está abajo, serrato menor póstero inferior. Los dos toman inserciones a nivel de la columna, a nivel de los procesos o apófisis espinosa de determinadas vértebras, y de ahí van a ir a costillas. En el caso del superior, este que estoy marcando acá, va a ir desde la apófisis espinosa de la vértebra C7, o sea, la última cervical, que era, ¿te acordás? Habíamos dicho que esa era la vértebra prominente, porque vos te la palpás en la base del cuello y claramente se nota esa apófisis espinosa. Es la apófisis que sobresale claramente en la base del cuello y te permite ubicar fácilmente las otras vértebras. Entonces, de C7 hasta T3, o sea, la tercera torácica. Y de ahí va a las costillas, segunda a la quinta. Ahí lo vamos a ver. Ahí se ve bien. Entonces ves que la dirección de sus fibras no son perfectamente horizontales, sino que tienden a tener una oblicuidad, de forma que si yo tomo punto de apoyo en las apófisis espinosas, ¿hacia dónde va a tirar las costillas? Hacia arriba. Y si tira las costillas hacia arriba, ¿qué dijimos que era? Inspirador. No hay duda. ¿Se ve? ¿Qué pasa con el serrato menor póstero inferior? Se va a insertar en las apófisis espinosas de la anteúltima torácica, o sea, de la torácica 11, y hasta la apófisis espinosa de la segunda lumbar, L2, y de ahí sus fibras se van a dirigir hacia las costillas, ven que pasan por encima del sacrolumbar y del longissimus dorsi, hasta llegar a las costillas novena a la décima. Ahora, ¿qué nos interesa? La dirección de las fibras. En este caso, ¿cómo vienen las fibras? Oblicuas, pero en este sentido. O sea que si tomamos punto fijo en la columna torácica y lumbar, como usualmente sucede, ¿qué va a pasar con las fibras? Van a tirar en este sentido. O sea que van a tender a bajar las costillas. Este es un músculo entonces expirador, no es un músculo inspirador. Para ser inspirador debería entonces levantar las costillas, que no es el caso de este músculo. Muy bien, tenemos algunos otros músculos inspiradores. Estos quizá son los más importantes. Tenemos algunos músculos a nivel del cuello que se llaman escalenos, que lo vamos a ver ahora en una animación que va a quedar un poco más claro. Pero me interesa que quede claro el concepto, ¿sí? Músculos que tiran de abajo hacia arriba, que levantan las costillas, son inspiradores. Ahora, ¿qué pasa? Volvemos otra vez a la situación de reposo. Estamos tranquilos, sentados, respirando sin ni siquiera pensar en ello. Inspiré, metí más o menos medio litro de aire para dentro de mis pulmones. Ahora suelto el aire en reposo.
voy a soltar esos 500 mililitros de aire que había introducido. ¿Quién actúa para provocar esa salida del aire? ¿Qué músculo actúa en la expiración en reposo? Ninguno. La expiración en reposo es un proceso pasivo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Cuando yo inspiro, tanto el tórax como los pulmones tienen propiedades elásticas, se estiran, acumulan energía elástica. Entonces, cuando yo me relajo, normalmente la caja torácica, los pulmones tienden a volver a la posición inicial. Y eso lo hacen sin gasto energético, porque el gasto energético ya se dio en la inspiración al acumular energía elástica. Luego lo único que hago es volver, gracias a esa energía elástica, a la posición de reposo. Ahora, imagínate que yo no estoy en reposo, yo estoy realizando un esfuerzo físico realmente intenso. Estoy corriendo una maratón, por ejemplo, y estoy en el pique final. 100 metros finales, trato de acelerar con lo último que me queda y bueno, ahí necesito aumentar muchísimo la frecuencia ventilatoria y la cantidad de aire que ingresa y sale de los pulmones con cada ciclo ventilatorio. Bueno, entonces ya no me alcanza con ese proceso pasivo. Necesito que actúen músculos expiratorios que ayudan a sacar el aire. ¿Cuáles son? Para tener una idea, entonces, todos los músculos que bajen las costillas van a ser expiratorios. Por ejemplo, acá estamos viendo, esto lo vimos en la clase pasada, oblicuo mayor. Tú ya sabes que se inserta a nivel de las costillas y si tomamos punto fijo inferior, va a tirar en este sentido. Esto ya lo vimos en la clase pasada, lo mismo acá, ¿verdad? Por lo tanto va a tender a descender las costillas. O sea que es un músculo expirador, de vuelta en el esfuerzo, no en la respiración normal. Ahora, si yo saco ese músculo, por abajo tenemos el oblicuo menor, y el oblicuo menor tiene fibras que también van a tirar en el sentido opuesto, pero en definitiva también se insertan en las costillas y si tomamos punto fijo inferior, también van a tirar para abajo, o sea que van a ser también expiradores. ¿Qué más? Saco el oblicuo menor, tú ya sabes que voy a encontrar por abajo, ¿verdad? Claramente el recto mayor o recto anterior del abdomen. Y acá, bueno, no hay duda, si tomo punto fijo inferior nuevamente, hacia dónde tiran sus fibras, en dirección hacia abajo, en dirección vertical. Claramente no hay duda que este músculo va a colaborar con la expiración. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, un atleta, un corredor de 100, 200 metros, personas muy musculadas, muy marcadas, se sacan la remera y aún están ventilando con esfuerzo, se nota en la expiración cómo se marcan claramente todos estos músculos, porque claramente están trabajando para ayudar a soltar el aire. Sacamos esta capa y tú ya sabes lo que encontramos por abajo. Si sacamos los rectos, encontramos este músculo, se llamaba transverso del abdomen. Este podemos decir que es el principal expirador. Una de sus funciones principales es entonces soltar el aire. ¿De qué forma lo hace? ¿Baja las costillas? Sí, más que nada cierra las costillas. Mirá, ¿te acordás que se insertaba a nivel de las costillas del lado de adentro? Igual que el diafragma se inserta prácticamente en los mismos lugares. De hecho, el transverso y el diafragma entrelazan sus fibras. Prácticamente hay una continuación entre un músculo y el otro. Bueno, el transverso, fíjate cómo son sus fibras, por eso su nombre, bien transversas, bien horizontales, tiran en este sentido, ¿sí? ¿Y qué hacen? Cierran, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cierran, entre comillas, las costillas. Y es como que hacen fuerza en este sentido y en este sentido, ¿de acuerdo? De esa forma entonces ayudan a cerrar la cavidad torácica. Y hacen el efecto contrario de lo que hacía el diafragma. ¿Qué pasaba cuando el diafragma bajaba? Las vísceras se veían apretadas y tendían a empujar hacia los costados, hacia afuera. ¿Y qué pasa si ahora empujo las vísceras abdominales desde afuera, así como están estas flechas rojas ahí afuera? Claramente la presión va a ser dada en sentido vertical, o sea, en este sentido. También hacia abajo, también empujando lo que sería el piso pélvico, pero a los efectos de la ventilación nos interesa que entonces tiende a empujar el diafragma hacia arriba. Y si empujo el diafragma hacia arriba, que encima en la expiración el diafragma va a estar relajado. Entonces, si yo empujo el diafragma hacia arriba, el diámetro vertical del tórax se va a ver disminuido y por lo tanto el volumen dentro de los pulmones va a estar disminuido, va a aumentar la presión y el aire va a tender a salir. Hay otros músculos que son expiratorios
vamos a sacar los intercostales externos, que lo vimos recién, y son esos que vemos por debajo. Esto que te estoy señalando, te dejé del lado izquierdo de la persona los intercostales externos, esos que marco. Esos son inspiratorios o inspiradores. Y del lado derecho de la persona, la capa más profunda, del lado derecho saqué los externos y me quedé con los intercostales internos. Y vos ves que las fibras tienen una dirección opuesta. Fíjate que la dirección de estas fibras son en este sentido, mientras que a nivel derecho las fibras del intercostal externo iban en el sentido opuesto. Por tanto, a causa de la dirección de sus fibras se dice que tienden a bajar las costillas, por lo tanto se los considera músculos expiratorios. De vuelta, igual que los otros, esto está muy discutido. A diferencia de los externos, ven que llegan directamente por sus fibras musculares al esternón y prácticamente entonces estarían dando toda la vuelta a nivel posterior, unos centímetros antes de llegar a lo que sería la articulación de la cabeza costal con los cuerpos vertebrales. Lo separa una membrana que entonces cubre el espacio que quedaría entre las costillas. Pero lo importante es su acción. Eventualmente podría ser un músculo expirador y también se lo considera un músculo estabilizador de la parrilla costal. Si yo sacara esos músculos, ven que ahí los saqué, esto rosadito, eso rosadito ahí que aparece es el pulmón, voy a sacarlo, y esos músculos que están por debajo de los intercostales internos se llama capa íntima o músculos intercostales íntimos. Bueno, acá hay un pequeño detalle, no nos vamos a meter, pero se lo menciono porque algunos libros aparece, Anatomía por movimiento directamente no lo menciona. ¿Por qué? Porque muchos autores consideran que es parte o que son parte de los intercostales internos, que los intercostales internos se dividen en dos capas. Esta es la capa más profunda y los intercostales internos que vimos recién es la capa más superficial. Como sea, estos músculos tienen la misma acción que los intercostales internos. Bien, finalmente, y luego vamos a ver un pequeño video. Vámonos a la espalda. Este músculo se llama dorsal ancho. También se considera un músculo expirador a causa de la dirección de sus fibras. Ven que viene hacia abajo, ¿verdad? Entonces, a partir de sus inserciones costales, tira las costillas hacia abajo, ¿cierto? Pero me interesaría sacar este músculo y empezar a ver un músculo que está profundo. Sacamos el transverso incluso, y ahí encontramos este músculo que está bien profundo. Vean dónde se inserta. Ahí lo vemos desde adelante. ¿Dónde se inserta? En la cresta ilíaca. Otro más. Otro músculo más. ¿Te acordás cuando te dije? Acordate del nombre este, porque acá se insertan muchos músculos. Bueno, este es otro más que se inserta en la cresta ilíaca, acá viéndolo desde atrás. Se llama cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Fíjense dónde se inserta la cresta ilíaca, luego toma inserción en las apófisis transversas de las lumbares, menos de la última, a veces puede tener alguna inserción en la última, pero no siempre, y también toma inserción en la última costilla. Este es uno de los músculos que decía, bueno, si hay modelos que se sacan la última costilla para tener una cintura más marcada, más fina, ¿y qué hacemos con este músculo, no? Porque si este músculo toma inserción ahí, por ejemplo, ¿no? Y también está el último intercostal y otros más, pero bueno, a veces también este músculo puede tomar inserción en la última y anteúltima costilla. Y entonces, ahí lo vemos, estamos atrás. ¿Sí? Achicamos para que se vea bien a qué nivel estamos. Recuerde que sacamos un montón de músculos, dorsal ancho, sacamos incluso el transverso del abdomen y lo encontramos ahí por debajo. Bien, de lo que estamos hablando, ¿qué acción puede tener con la respiración? Uno podría decir, y creo yo que estaría en lo cierto, o sería bastante sensato lo que dice, es que si toma punto fijo abajo, si toma punto fijo en la cresta ilíaca, ¿sí? Sus fibras tiran en este sentido y dijimos que se inserta a nivel de la última costilla o las últimas dos. Si tira la costilla para abajo, ¿qué es? Expirador, y de hecho muchas veces se lo considera un músculo expirador, pero curiosamente a este músculo se le describe también una acción en la inspiración. ¿Qué hace en la inspiración? Fija
le da un punto fijo a las últimas costillas y eso permitiría que el diafragma que se insertaba en las últimas costillas se pueda apoyar mejor y pueda hacer mejor su trabajo, que el centro frénico, ese tendón intermedio del diafragma, pueda lograr un mejor apoyo a partir de la tracción de la periferia de su músculo y pueda entonces descender en mayor medida. O sea que aparentemente este músculo cuadrado lumbar en la expiración tiene una función dinámica, tirando las costillas para abajo, pero en la inspiración se convierte en estabilizador de las costillas para permitir que el diafragma realice entonces la inspiración. Bien, aparte de eso, ya que estamos con este músculo, aparte de su acción en la inspiración, ¿qué otra acción te parece que puede tener sobre la columna? Si toma punto fijo abajo, como vemos acá. Después vamos a ver que también podría tomar punto fijo arriba y mover la pelvis, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el resto de los músculos, ¿de acuerdo? Por ahora vamos a ver movimientos en la columna. Como siempre, tenemos que ver cómo vienen sus fibras, casi verticales, con una cierta oblicuidad, pero bastante verticales. ¿Y cómo está con respecto a la columna? De costado, ahí lo vemos claramente. Ahí lo ponemos hasta... Ahí ese músculo se ve, está claramente de costado a la columna, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser su acción? Claramente es un inclinador lateral. Ahí lo vemos, ¿sí? Como siempre, cuando se pone más amarillo, sería cuando está trabajando. Entonces, ahí viendo el lado izquierdo en este caso, ¿sí? Cuando se contrae, tira la columna de costado y lo inclina hacia la izquierda. Ahí va, lo que hicimos fue transparentar todos los músculos que quedan por arriba, que son unos cuantos, y se ve ahí bien allá abajo, ¿sí? Así que cuando hacemos este movimiento en una polea o con una mancuerna, además de estar trabajando los oblicuos de ese lado, fundamentalmente este es un músculo importante que estaría trabajando, ¿no? Que, bueno, no está mal tampoco trabajarlo. Quizá no es tan importante desde el punto de vista estético, al no ser un músculo superficial, pero sí desde el punto de vista funcional. Bueno, vamos a ver un pequeño video que yo creo que va a aclarar mucho lo que venimos diciendo hasta ahora. Bien, mírenlo ahí. Acá se ven claramente los músculos que están participando. Vean cómo la persona lleva los brazos arriba de la cabeza. Vean cuando uno termina un esfuerzo muy importante. Vamos a imaginar un test de Cooper, que uno termina boqueando, no sabe cómo hacer para meter más aire, y te dicen levantar los brazos o llevar los brazos hacia arriba de la cabeza, que eso te va a ayudar. Bueno, eso tiene un porqué. Miren acá lo que yo les decía. La fibra del pectoral mayor se dirigen hacia arriba en esta dirección, tirando, si tomamos punto fijo acá, ¿sí? Tirando tanto de las costillas como del esternón hacia arriba, ayudando entonces a la inspiración. Ve acá en amarillo, esto es el pectoral menor, que lo mencionamos. Acá en verde estaría el esternocleido occipito mastoideo, y esto rojo acá sería los escalenos, que ahora se van a ver en más detalle. Acá arriba el serrato menor póstero superior, también inspirador accesorio. Por supuesto el diafragma, vean ahí el diafragma cómo se mueve, cómo desciende a la vez que se levantan las costillas. ¿Se ve? Se desciende el diafragma, se levanta las costillas, se ve muy claro. Ese es el movimiento de las costillas. Vean acá la cabeza de la costilla insertado en dos cuerpos vertebrales, y de ahí se inserta en la apófisis transversa de la vértebra que va quedando por abajo, y el eje de movimiento va pasando entonces por las dos articulaciones. Vean cómo se mueve, se dice que es como una manivela. No es casualidad la forma esa de la costilla, que está como, digamos, torcida sobre sí misma o contorneada sobre sí misma, formando una suerte de S itálica. No es casualidad, tiene que ver con este movimiento justamente. Ven ahí, se ve claramente, ¿verdad? Ahí se ve claramente, ¿no? Cómo se eleva la costilla aumentando los diámetros tanto antero-posterior como latero-lateral según el nivel. Bien, y acá esto es interesante, que yo les decía, el hecho de que haya cartílago a nivel del tórax y que no sea todo hueso lo que llega hasta el esternón, hace que primero el tórax sea más flexible, eso por un lado, y por otro lado le da mucha flexibilidad a este movimiento. Si ustedes ven, acá ese anillito está representando muy bien en esta articulación entre el cartílago y la costilla, se da una suerte de rotación sobre sí mismo que le permite una mayor flexibilidad entonces al movimiento, a
a la mecánica de la ventilación. ¿Ven? ¿Ven ahí cómo se da esa rotación? Ahí se ve más claro. Eso lo permite porque el cartílago claramente es más flexible que el hueso. Está mucho más hidratado. Bien, vean ahí cómo cuando yo inspiro, algo que también podría ayudar, se rectifica la curvatura a nivel torácico, o sea, la sifosis torácica se rectifica. Eso hace que cuando nosotros inspiramos, somos un poquito más altos. De hecho, eso quizá lo puedan ver más adelante en la carrera, cuando ustedes van a medir a una persona, por ejemplo, para determinar su índice de masa corporal o lo que ustedes necesiten, es necesario medirlo siempre teniendo en cuenta el ciclo respiratorio en que se encuentra. Lo que se aconseja, medirlo siempre luego de una inspiración máxima, mientras la persona se encuentra en inspiración máxima. Parece que no, pero una persona alta podría llegar a aumentar 1 centímetro, 1,5 centímetros o hasta 2 centímetros más luego de una inspiración máxima que luego de una expiración. Ahí se ve claramente el diafragma cómo trabaja. Ahí lo vemos, acá está mostrando los músculos inspiradores accesorios, los intercostales externos, el esternocleidomastoideo, los escalenos, que son lo que está mostrando ahí a nivel del cuello. No le vamos a dar mucha importancia, no porque no la tenga, sino por un tema de tiempo no nos vamos a meter ahí. Pectorales menor, bien. Bueno, ahí están con los escalenos, se insertan en las primeras costillas, son 3, y tiran las costillas para arriba cuando toma punto fijo. Ahí vemos el esternocleidomastoideo que está en verde, tirando el esternón hacia arriba. Claramente se ve el pectoral mayor, este es un músculo fuerte, importante. Los intercostales externos, que son los que están representados ahí, ven cómo tiran las costillas hacia arriba. Bien, y esto es un tema interesante para comentarles algo. Yo le dije que el dorsal ancho es un músculo expirador. Y acá dice que es un músculo inspirador, porque como ven ahí levantaría las últimas costillas. Bueno, entonces ¿qué? ¿Será que quizás estoy equivocado? No, en realidad lo que sucede, y está bueno aclararlo desde ahora, un músculo puede tener distintas acciones, incluso acciones que resultan completamente opuestas según el punto que tomamos de partida y el punto que tomamos fijo. Entonces, el dorsal ancho es de posición anatómica y esto es algo que lo leí en otros libros, digo, no es algo que estoy inventando, se considera un músculo expirador. Pero si tengo los brazos levantados como acá, el dorsal ancho después van a ver se inserta en el húmero, en lo que se llama la corredera bicipital del húmero, y tomo punto fijo en lugar de abajo, en la cresta ilíaca, tomo punto fijo arriba, en el húmero, y para tomar punto fijo acá, esta parte tiene que estar fija. Por ejemplo, si la mano, ven acá que el tipo tiene la mano apoyada en la cabeza, entonces queda fijo el húmero, entonces ahí las fibras en lugar de tirar hacia abajo, tirarían hacia arriba. Cambio el punto fijo, le doy un punto fijo arriba y entonces se transforma de expirador en inspirador. Ese es el serrato menor posterior superior. Claramente ven cómo tira las costillas para arriba. Bueno, los músculos selectores espinales que vimos la clase pasada, ayudando básicamente a rectificar la columna. Después, bueno, esos son unos musculitos que no lo vimos, se llaman elevadores de las costillas. Pero bueno, su acción realmente es mínima. Bueno, no lo vamos a ver para no sumar más cantidad de músculos. Quédense entonces con estos. Bueno, la acción paradójica, podemos decir, del cuadrado lumbar. Ven ahí cómo está fijando, ¿verdad?, la última o las últimas costillas. Ven, acá se ve clarísimo lo que decíamos del balde. Ven, por ejemplo, acá estamos en una vista lateral y en una vista frontal.
Y dice acá, la elevación y depresión de las costillas del esternón produce cambios en los diámetros antero-posterior y medio lateral, medial lateral, o lo que nosotros llamamos lateral, es lo mismo, se puede decir de dos formas, ¿sí? Del tórax. Las primeras 6 costillas, de 1 a las 6, se elevan ligeramente más en la dirección anterior. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Que sería, en esto estaría representado acá, ¿sí? Mientras que las costillas más inferior, ¿sí? Tienden a aumentar el diámetro más en el sentido este, lateral, ¿sí? En este sentido que aparece acá. Ahí se ve claramente. ¿Ven cómo al subir el asa del balde, ¿sí? Aumentaría, digamos, el área total de lo que está representando, que es el tórax? Bueno, muy bien, vamos a ir hasta acá. Simplemente, como les comentaba, vamos a ver los aspectos más grandes. Recuerden la acción del diafragma y sus principales inserciones. Recuerden asimismo qué músculos participan en la inspiración en reposo y en la expiración forzada. Lo mismo, qué músculos participan en la expiración en reposo, o sea, ninguno. Y qué músculos participan en la expiración forzada, que son básicamente todos aquellos que ayudan a bajar las costillas y por tanto descender el volumen del tórax y consecuentemente el volumen de los pulmones, haciendo entonces salir el aire. La misma autora del libro Anatomía para el Movimiento, Blandine Calais-Germain, tiene otro libro donde básicamente hace referencia a la ventilación y diferentes técnicas para poder trabajarla. Así que creo que es una lectura interesante si ustedes quisieran complementar este tema con otro punto de vista y bueno, eventualmente conocer algunas técnicas con respecto al trabajo de la ventilación que les puede ser bastante útil en un futuro. Sepan que se utilizan mucho técnicas de ventilación en el deporte, por ejemplo. Las mujeres en general tienden a tener una respiración más alta, elevando más, digamos, las costillas superiores, mientras que los hombres tienden a tener una respiración más baja, más llamada más diafragmática, aumentando más el diámetro lateral a nivel de las costillas inferiores. Bueno, que en principio se plantea que eso podría ser más beneficioso desde el punto de vista de la ventilación, por ejemplo, para lograr un mayor rendimiento deportivo. También por otro lado se discute si o hasta dónde la ventilación o mejorar la ventilación podría realmente representar una mejora importante a nivel del rendimiento. Tanto se ve que en realidad, salvo a niveles muy altos de esfuerzo, casi siempre hay una saturación de oxígeno de la hemoglobina suficiente, pero bueno, eso en todo caso es discutible y bueno, quedará para otra instancia. Bueno, muchas gracias a todos como siempre y nos estamos viendo pronto en el próximo video.